y las personas que nos miran a través de Facebook tienen la misma pregunta. Sabemos que la seguridad social está destrozada totalmente y el presidente Lasso obviamente no ha hecho nada. Mucha gente nos preguntamos y comparamos, ¿no?, con el presidente Bukele, que él, pues, de una manera tal vez programada, organizada, él encerró a todos los delincuentes y les puso en un solo lugar y ahorita vemos que El Salvador pasó a ser lo que era antes de Ecuador, un lugar seguro para los turistas y mucha gente quiere visitar El Salvador. Eso no está pasando con Ecuador ahora porque incluso nosotros que queremos viajar no nos sentimos seguros de ello. Y eso es muy malo tanto para nosotros que queremos viajar como ecuatorianos, como para turistas y también para la misma gente que vive en Ecuador, porque pues nos afecta económicamente y también nuestra seguridad física, nuestra integridad y todo. Entonces, aquí lo que recuerdo con el presidente Correa y como una comparación un poquito con lo que está haciendo Bukele, a diferencia de encerrar a todos los presos en un solo lugar, Correa lo que él hizo es combatir las bases de la estructura social, con educación, dando becas a los estudiantes, creando programas para que la juventud se desarrolle, que no se involucre con pandillas ni nada por el estilo. Entonces, pienso que esa fue la manera de combatir el crimen desde sus raíces. A diferencia de Bukele, que pues ya los encerró, pero igual, aunque estén encerrados, necesitan una rehabilitación. Y bueno, nadie habla de qué rehabilitación está sucediendo allá. Espero que el presidente Bukele tenga un programa, pero nosotros vimos ese proceso de construcción social con Corea, lo que ahorita pues no vemos nada. Así que, abogado, usted explíquenos un poquito más de lo que está pasando en Ecuador y qué es lo que se puede hacer. Adelante. El Su micrófono. micrófono. El micrófono. Okay, Ahí listo. sí. Edgar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ángel. Muchísimas gracias a todos los amigos, compañeros de ARCA que se han reunido esta noche para compartir ciertos criterios. Algunos serán muy populares, en otros quisiera meter el dedo en la llaga porque lo que está pasando en Ecuador y las respuestas que se están dando desde el Ejecutivo hay que analizarse de una manera bastante fría, hay que analizarse de una manera un poco más técnica, no tan desde el corazón, sino técnicamente y sí, observemos qué es lo que pasa en el resto de los países de la región. Edgar, has comentado el ejemplo de El Salvador, has comentado el ejemplo que nos está dando el presidente Bukele. Y yo ahí sí, con miedo de ser impopular en este momento, creo que en el futuro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comités de derechos humanos de la ONU observarán lo que está sucediendo en El Salvador, que fue muy distinto de lo que, como tú bien lo has dicho, sucedió en Ecuador hace unos 15 años, empezó hace unos 15 años. ¿Y por qué tenemos que anotar estas diferencias? Porque en Ecuador el proceso que se inició hace 15 años de reducción de la base social de la delincuencia se dio justamente con lo que se mencionó aquí, fortalecer la base social respecto a educación, a brindar servicios de salud, a brindar alimentación, a hacer un acompañamiento a cuestiones de alimentación en edad temprana para escolares y a disminuir el desempleo de una manera que estadísticamente es notable a lo largo de la economía del Ecuador. Y es distinto a lo que está sucediendo actualmente en El Salvador, donde ahí sí hay una mano dura, una política de mano dura, que si bien está teniendo unos efectos bastante positivos respecto a la seguridad ciudadana, se tiene que observar que cuando se realizan ciertos operativos, se toman ciertas acciones, se estarían violando derechos humanos. Entonces son absolutamente dos procedimientos totalmente distintos que tienen un fin similar. Y entonces ahí es donde tenemos que rescatar lo que se empezó a realizar en el Ecuador hace 15 años, que fue justamente fomentar educación, salud, nutrición en edad temprana, políticas económicas que permitan el desarrollo del empleo, que fueron justamente todos estos los elementos que lograron destruir la base social de la delincuencia. ¿Y por qué se destruye la base social de la delincuencia? Porque en estos momentos, amigos migrantes, acá también están compañeros que están viviendo en el país y que pueden dar fe de lo que yo les estoy mencionando. Los jóvenes no tienen oportunidades y cuando no existen oportunidades, cuando existen carencias para alimentarse, cuando existe un familiar en la casa de uno que no puede acceder a servicios de salud, a un médico, cuando van a un hospital y no encuentran medicinas, ¿qué es lo que puede hacer el ciudadano? Y la delincuencia no es la respuesta idónea, pero viene siendo en estos últimos tiempos una fuente, lamentablemente, económica para ciertas familias en el país. Es algo que se ha replicado en todo el Ecuador, principalmente en las ciudades más grandes, y es por eso que tenemos el crecimiento, por un lado, de bandas y por otro lado, delincuencia común. Y muchos dirán, con esto quiero romper lo que dice el oficialismo
el discurso oficialista de que todo es porque están siendo muy eficientes con el control o la lucha contra las grandes bandas. Eso es falso. La mayor parte de la delincuencia actualmente es de esta delincuencia de bagatela económica. ¿Y cuál es la delincuencia de bagatela económica? Es que uno se sube a un transporte público y le roban, le quitan el teléfono, o uno está en la calle y le hurtan la billetera, o uno deja parqueado el carro en cierta calle y le rompen el vidrio para sacar las maletas, todo lo que haya de valor ahí dentro. Y a esto no se dedican las bandas, pues. O sea, las grandes mafias del narcotráfico de este país no se dedican a eso. A esto se dedican personas que definitivamente no tienen recursos para poder subsistir en el día a día en el Ecuador. Y esto se puede verificar con las cifras de distintos estamentos económicos que han estudiado al Ecuador y que han reconocido que 6 de los 18 millones de ecuatorianos viven con menos de $3 al día. Entonces, esta cifra, que es escandalosa, es la que el gobierno no nos quiere decir. El gobierno, al contrario, y disculpen la expresión, nos quieren ver la cara de tontos diciendo que son tan eficientes capturando cargamentos de droga que las bandas se tienen que dedicar a otra cosa. Como les he demostrado, eso es absolutamente falso. Pero bueno, la realidad, ¿cuál es? Uno sale a la calle y está expuesto a la delincuencia. Puede ser la delincuencia esta de bagatela o a la gran delincuencia. Uno está expuesto a delitos contra la propiedad, uno está expuesto a delitos que luego se transforman en delitos contra la integridad y hasta delitos contra la vida. Y por supuesto que estamos muy preocupados por esa situación y el gobierno no ha tenido mejor respuesta que decirles, y esto hubo un tuit, y seguramente ustedes lo vieron, del presidente de la República luego de emitir el decreto 707, del cual hablaremos ya más profundamente, que dijo, bueno, les doy la posibilidad que porten armas y así ustedes resuelvan su problema con la delincuencia, ¿no? O sea, se arme una guerra contra la delincuencia. Y es por eso, y es justamente, y tomando esta idea del gobierno, que nosotros presentamos esta demanda de inconstitucionalidad. Y un poco para darles un contexto a todos los que nos están mirando a través del Facebook o nos están acompañando en este Zoom, el marco de constitucionalidad del Ecuador determina que evidentemente la Constitución es la norma suprema de la República. ¿Y qué pasa cuando las normas inferiores, leyes, decretos, acuerdos ministeriales se van en contra de la Constitución? Efectivamente generan este problema contra la supremacía constitucional que debe ser enmendado por la Corte Constitucional. ¿Cómo se enmienda este problema? A través de estas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, aquí, y tengo que reconocer, no es a título personal que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, sino que hemos sido varios juristas de distintas corrientes ideológicas, y esto hay que rescatarlo porque luego dirán, son los que están en contra del gobierno, los que no quieren. No, esto es una cuestión jurídica técnica en la que hemos propuesto a la Corte Constitucional, y por ejemplo, el doctor Stalin Raza, gente del estudio de él, la doctora Garzón y otros constitucionalistas, penalistas como Pedro Gerves, el mismo presidente del Colegio de Abogados, Paulo Caña, que para esta acción se presenta a título personal, hemos considerado que el decreto 707 que permite el porte de armas y el acuerdo ministerial que viene acompañado de este decreto, que es del 145 del Ministerio de Defensa, contravienen la Constitución. Y ¿cómo contravienen la Constitución? Y vamos a tomar dos grandes ideas. La primera idea es que el Ecuador, por ejemplo, en la Constitución, en los artículos 3.8, en el 5 y en el 14, tienen una idea clarísima de cómo tiene que ser la convivencia del Ecuador. Y la convivencia en el Ecuador tiene que ser pacífica. El país es un territorio de paz y de donde se promulgará la seguridad integral de los ciudadanos. De hecho, se previene y se propone eliminar cualquier tipo de violencia. Entonces, justamente cuando el presidente de la República dice, bueno, ustedes tienen un problema de seguridad que es violencia y lo pueden solucionar teniendo armas, que es más violencia, se están rompiendo estos principios básicos de la Constitución. Creo que es absolutamente claro en ese sentido. Por eso, esta es una de las grandes ideas que engloba la contravención a varios de los artículos de la Constitución, hemos propuesto en este primer punto. Y el segundo punto es, como todos sabemos, la Constitución de la República, ¿qué dice también? ¿Cuál es el estamento que garantiza la seguridad de todos los ecuatorianos? Justamente el Estado, a través de la Policía Nacional cuando es de la seguridad interna. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, cuando el presidente de la República dice, bueno, tenemos un problema de seguridad, no lo puedo
solventar yo y lo tendrán que hacer ustedes, por eso les entrego las armas. El Estado está renunciando justamente a esta obligación constitucional, y cuando renuncia a esta obligación constitucional, se da justamente esta nueva forma de violación a la Constitución que se evidentemente vulnera o se va en contra de los artículos 158, 261, 393 de nuestra norma suprema. Es por eso que son estos los dos grandes argumentos que nosotros esbozamos y le pedimos a la Corte Constitucional que los observe, que se sirva declarar inconstitucionales este decreto y este acuerdo ministerial, y que mientras resuelve esto, porque ustedes también tienen que saber, la Corte Constitucional tiene una gran carga laboral, se demoran más o menos unos 4 años en resolver una causa. Mientras resuelve esta causa, se suspenda, porque hemos propuesto también medidas cautelares contra estos decretos, se suspenda la ejecución de los... Entonces, esperamos que con estos argumentos técnicos la Corte Constitucional pueda darnos la razón a este grupo de abogados, y claro, obsérvese que también se han sumado otros colectivos jurídicos, otros colectivos de defensa de los derechos humanos, y bueno, esto fortalece la posición de quienes creemos que el Ecuador tiene que volver a ser un país de paz, el Ecuador tiene que volver a ser un país de justicia, y que sobre todo el gobierno ecuatoriano tiene que encargar de resolver los problemas de la inseguridad. Y cuando nosotros observamos el artículo 707, Edgar, Ángel, compañeros, ¿ustedes se acuerdan qué día se lanzó este decreto? Este decreto se lanzó justamente el día después de que el Ecuador conoció de la muerte del señor Cherres. Si es que ustedes no lo recuerdan, el señor Cherres es justamente esta pieza que nos está faltando dentro del rompecabezas del juicio político. Y es ahí cuando toda esta situación jurídica se ve envuelta dentro de la situación política y dentro de la crisis política que estamos viviendo actualmente. Y es así como considero yo, y creo que ustedes también lo podrán considerar de la misma manera, el decreto se volvió una especie de bomba de humo. La gente estaba hablando y con la expectativa de qué pasa con este señor Cherres, qué pasa con el procedimiento previo al juicio político, lo recuerdan, y bueno, nos lanzan el decreto 707 para que empecemos a hablar de las armas en lugar del otro tema que también es muy, muy, muy importante. Y más allá de aquello, si abordamos otros de los temas problemáticos respecto al porte de armas, tenemos que observar los problemas que han existido, por ejemplo, en países como Colombia. ¿Qué pasó en Colombia a finales de los 80 y principios de los 90? La población se tuvo que armar ante el problema del narcotráfico, y mientras se armaba la población y se organizaba de cierta manera, empezaron a salir estos grupos de autodefensa que luego se volvieron los conocidos paramilitares, recordamos todo. Así que para Colombia, el tema del porte generalizado de armas se volvió, en lugar de una solución contra el narcotráfico, un problema más para el Estado. Dentro de la situación de violencia generalizada en la que vivimos, este podrá ser quizás otro de los problemas que se puedan dar en el Ecuador. Si abordamos más problemas que nos plantea el tema del porte de armas, también está la exclusión. ¿Y por qué digo la exclusión? Porque tan solo las personas que tengan la capacidad económica de comprar un arma, de acceder a entrenamiento de la utilización de esta arma, acuérdense, las balas también cuestan, solo de esa manera solo una persona podrá obtener el permiso. Así que no serán justamente las familias más pobres de este país que viven en los guetos de nuestras ciudades las que tengan la posibilidad de defenderse, como es la idea del gobierno, sino al contrario, serán justamente las familias más ricas, las que menos necesitan, las que tendrán esta posibilidad. Y finalmente, yo de una manera provocadora decía, este decreto es para el libre porte de armas. Si efectivamente el porte de armas es regulado porque existen requisitos, estamos viviendo en un país en el cual actualmente existe una corrupción generalizada, en el cual una persona, como no puede acceder a conseguir un pasaporte el día de hoy, si es que es mi deseo, sino que tiene que esperar varias semanas. La corrupción ha permitido que, por ejemplo, ante esta situación, alguien pueda comprar turno para acceder a esto. Y así como se compran turnos para sacar pasaportes, para sacar cédulas, para sacar carnets de discapacidad, así como la corrupción ha permitido esto, ustedes estén totalmente seguros que la misma corrupción permitirá
que se obtengan estos permisos de porte de armas. Así que sí, será un porte libre también para el que pueda pagar y el que pueda encontrar el mecanismo de corrupción a través del cual pueda acceder al porte de armas. Y esto va a desvirtuar todo discurso del gobierno que dice que justamente el porte es regulado y que solo las personas idóneas podrán conseguir los permisos. Vuelvo y repito, dada la evidencia, no serán justamente las personas que sean las idóneas las que puedan acceder a estos permisos, sino, como lo he dicho, las personas que puedan acceder económicamente o a través de mecanismos corruptos. Bueno, creo que hasta este momento he abordado varios de los temas y creo que podríamos ya empezar a hacer más dinámica la intervención. A ver, los compañeros, que levanten la mano los que tengan una pregunta para empezar. Mientras piensan una pregunta, yo le voy a hacer una pregunta también a usted. Así, compañeros, alisten la manito. Mire, había una situación donde que los policías, cuando por defensa propia o por protección a la ciudadanía, mataban a un delincuente, él se iba preso. Y si un policía se iba preso, ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos si llegamos a matar a alguien? Yo no sé hasta qué punto eso se ha regulado. Que yo sepa, los policías ahora ya están protegidos un poco más. Si nos puede comenzar un poquito más de eso, porque la verdad nunca se socializó, especialmente a los policías que pueden disparar en defensa propia. Sí, y bueno, acá también hay que ser bastante claros, ¿no? Ha existido un discurso que ha sido perversamente manejado justamente por la incapacidad del gobierno para ofrecer seguridad a la ciudadanía, y es el discurso que dice que los policías están en completo desamparo respecto a los delincuentes por el marco legal que existe en la actualidad, que existía hasta hace unos pocos meses. Eso es absolutamente falso. El Código Penal, que estuvo vigente hasta el 2014, y el Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde el 2014, han sido absolutamente claros en determinar que cuando hay una utilización de un arma de fuego en defensa propia o en defensa de terceros, no hay la posibilidad de procesamiento, porque la defensa propia es justamente una de esas formas de excluir el presunto delito o el presunto daño que se pueda generar a través de esta arma de fuego. Como vuelvo y repito, el discurso ha sido perversamente manejado por las autoridades de turno, dar soluciones de seguridad, y claro, han dicho que a través de las reformas que ellos han propuesto han podido solucionar entre comillas, problema. Nunca existió ese problema. Un policía que ve su integridad o la integridad de otra persona puesta en peligro puede utilizar y siempre ha podido utilizar el arma, así que ese nunca ha sido un pretexto. Sin embargo, claro, aquí también tenemos que ser un poco más reflexivos respecto a cómo se utilizan las armas en el Ecuador o en los países que están sometidos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la CIDH y a las sentencias, a la jurisprudencia que ha determinado este organismo, y es bastante distinta a lo que ustedes pueden ver en Estados Unidos, ¿verdad? Donde existen videos donde a veces sin razón, los agentes del orden utilizan sus armas de una manera indiscriminada. No, acá sí debemos observar las diferencias. Tiene que existir esta posibilidad de que esté en verdadero peligro la vida de un policía o de un tercero para que ellos puedan utilizar el arma, y asimismo se tiene que interpretar la ley cuando un particular la utilice. Adelante, Washington, con tu pregunta. Activa tu micrófono, por favor. Buenas noches, abogado Carlos Alvear, a todos los que están en el Zoom, a todos los que nos escuchan por las redes sociales y a todos los que hacen posible este programa, esta trinchera de información y para interactuar y concienciar a la gente. Es verdad que la miseria es un caldo de cultivo para que los jóvenes, no solo los jóvenes, los adultos, los padres, aquellos que no tienen cómo llevar un pan a la casa para que sus hijos puedan comer, producen que se armen o alquilen las armas para delinquir. Esto es una estrategia. Usted sabe que miedo y miseria es lo que siempre nos ha dado la derecha para poder gobernar. La diferencia entre un ciudadano común y la diferencia entre el delincuente es que el ciudadano común, al tener el arma, jamás va a disparar. ¿Sabe por qué? Porque él le tiene miedo a la penitencia eterna, pero el delincuente no, él sí va a disparar. O sea que el arma no tiene sentido para una persona que no tiene ese instinto de asesinar. Mi pregunta es, ¿cómo es? Este decreto fue una especie de suerte o una pastilla para Jaime Nebot al cumplir su sueño de porte de arma libre, el que siempre pregonó, y así tranquilizarlo en la asamblea para la destitución de Lazo. Gracias. Como
estimado Washington, como en algún momento del pasaje de mi primera intervención había manifestado, de una u otra manera este decreto viene envuelto dentro de una situación de crisis política que estamos viviendo en la actualidad en el país. Sin embargo, yo no creo que el tema vaya por ahí. Yo creo que el núcleo duro de los asambleístas que están más cercanos al personaje político que usted mencionó de la derecha, estarían en favor de la. Yo creo que estoy más bien con esta idea de que la situación de violencia, la situación de inseguridad se ha vuelto tan insostenible que cuando el gobierno, en lugar de comprar patrulleros nuevos, pinta a los patrulleros viejos que se compraron hace 10 años, el gobierno, en lugar de comprar los escáneres para que en las aduanas se pueda observar cuánta droga entra o cuánta droga sale, en lugar de hacer eso, nos presenta estas alternativas. El gobierno que en lugar de comprar chalecos antibalas, en lugar de comprar armamento nuevo, en lugar de entregarles balas a los efectivos policiales, porque no sé si es que ustedes sepan, cuando un policía tiene que hacer prácticas para utilizar su arma, le cobran las balas. En lugar de hacer todo esto, en lugar de poner funcionarios idóneos a cargo de la seguridad, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad, es una vergüenza, ecuatorianos, que señores como Diego Ordóñez hayan estado al mando de esa secretaría durante tantos meses. En lugar de tomar acciones reales, está dándonos este placebo que por un momento nos tendrá conversando, nos tendrá debatiendo, y luego tendremos que ver los frutos de este desacierto jurídico y político. Y como les decía también, esto se dio, y por eso yo también considero que desvirtúa incluso la legitimidad de lanzamiento de este decreto. Esto se dio justamente después de que ha desaparecido el señor Cher. Este señor que con su mejor amigo, su amigo de raqueta, el señor Danilo Carrera, que no es nada más ni nada menos que cuñado del presidente de la República, habrían tenido o habrían sido los operadores no de una pequeña banda, no de una pequeña red de corrupción, sino de una aparente red de mega corrupción a nivel ministerial, donde se vendían al mejor postor los puestos más importantes de la República del Ecuador. Así que no sé si es que va por ahí el tema, pero sí coincido contigo, Washington, que ha sido entre un placebo y una bomba de humo el lanzamiento de este decreto 707. Oscar, Ángel, perdón. Ángel. Sí, nos vamos con la bomba de humo porque eso es todo lo que está pasando. Son dos cosas que quiero mencionar aquí. Sabemos de la corrupción en Ecuador. ¿Y quiénes tienen dinero? Pues los narcotraficantes o estos grupos que andan robando. Delinquiendo. Perdón, tengo un freno aquí que me fastidia un poquito. Bueno, entonces sabemos que con la corrupción que hay, fácil es para ellos sacar el dinero y comprar el permiso. Estamos diciendo que vamos a tener a estos narcotraficantes con permiso para aportar armas, para todos estos delincuentes, porque es fácil para ellos conseguir dinero, amenazar o pagar para que puedan tener su permiso de armas y no puedan ser detenidos cuando hay un control de armas o lo que sea. Entonces eso por un lado. Y otra cosa que ha creado, o sea, tanto es lo que ha creado la delincuencia, el robo, el crimen en nuestro país, que da mucha pena, da lástima, porque en este caso, lo que ya hemos visto unos cuantos videos ahí, que agarraron a un ladrón porque se está llevando un celular, lo quieren quemar, lo ultrajan, los medios matan, cuando sabemos que estas personas que son de robar un celular o de llevarse algo, son personas que tienen problemas de drogadicción, que no saben lo que están haciendo, que necesitan más bien es un sitio para que lo traten de rehabilitar. En este caso, lo que están haciendo, lo que se ha creado en la mente del ciudadano común es quemarlo, destruirlo, matarlo, y pues los que están haciendo el trabajo grande están tranquilos y libres por ahí. Justamente por esa razón, Ángel, yo te decía y les decía en mi intervención inicial, esta va a ser una, entre comillas, posibilidad de porte libre para quien tenga la posibilidad, y el que tenga la posibilidad dentro de un sistema corrupto es el que pague y el que observe el mecanismo de poder conseguir un permiso sin ser una persona idónea para portar un arma. Y eso se vuelve doblemente peligroso. O sea, no solamente que hay un arma más en las calles, sino que hay un arma más por una persona que no debería cargar. Eso por un lado. Y respecto al otro ámbito de tu pregunta, en donde has manifestado que existe una violencia cuando se encuentra ante una persona que ha cometido uno de estos delitos de bagatela, sí, pero es justamente porque la ciudadanía
no la justifico, no justifico estas reacciones, pero tenemos que entender y ponernos en los zapatos de la ciudadanía que no puede confiar en la policía. Y no es que no quiera confiar en la policía, es que no puede confiar en una policía que tiene unos patrulleros que tienen que ser empujados por los mismos efectivos policiales. O sea, tampoco confía en una policía que no tiene el armamento y que no tiene la instrucción suficiente. Y cuando esto sucede, cuando tampoco se puede confiar en el sistema judicial, que también está en sus niveles de popularidad más bajos, son las reacciones que se están viviendo dentro de este marco de violencia generalizada. Entonces, claro, no se justifica, para nada se justifica, y por supuesto, cuando digamos, se puede observar que ha existido una detención, que la justicia ha hecho su trabajo y ha podido procesar y castigar de una manera adecuada a una de estas personas que han cometido uno de estos delitos, digamos, no tan graves o de bagatela. ¿Qué es lo que pasa con estos ciudadanos? Se tienen que enfrentar ante un sistema que antes se llamaba rehabilitación social y que ahora no lo podemos llamar de esa manera. Antes, ¿qué sucedía en los centros de rehabilitación social? ¿Qué sucedían en las cárceles de este país? Las personas que estaban cumpliendo una pena tenían la posibilidad de terminar su educación primaria y secundaria, tenían la posibilidad de acceder a talleres de carpintería, talleres de electricidad, talleres de mecánica, tenían la posibilidad de generar artesanías y venderlas, tenían la posibilidad de salir de esos centros y de tener un oficio. Hoy no sucede eso. Como el Estado, con el pretexto o con el discurso de disminuir la carga fiscal, ha dejado abandonadas las cárceles, han dejado sin graduar a nuevos guías penitenciarios, han dejado de suministrar a las cárceles de escáneres para que la gente no entre con armas, o sea, cosas tan lógicas como esas. Las bandas se han tomado estos centros ahora que ya no son de rehabilitación social y son las que dominan, y para las bandas las cárceles son un nuevo negocio. Yo no recuerdo si fue en este mismo espacio donde hablamos de este problema, pero yo comentaba, y existen cifras de organismos no gubernamentales que han observado que las familias que tienen a una persona privada de su libertad dentro de estos centros de rehabilitación, mejor dicho, ex centros de rehabilitación, tenían que pagar aproximadamente entre $200 y $400 mensuales para la manutención de esta persona al día de hoy, algo que no sucedía antes. ¿Y a dónde se va esa plata? Esa plata se va a las bandas. Entonces, si multiplicamos mensualmente esto por los 12 meses, por los 20,000 privados de la libertad que están ahí, estamos hablando de casi cientos de millones de dólares, estimado Ángel, queridos compatriotas. Y cuando son cientos de millones de dólares y es un negocio tan lucrativo y de tan bajo riesgo, porque el Estado no se mete en las cárceles, no lo van a dejar, ¿no? Entonces, ahí sí, como decía antes, si mal no recuerdo, el expresidente Correa, las cárceles se volvían en universidades para los delincuentes, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes problemas que observamos cuando el Estado deja de ser eficiente, cuando el Estado deja de invertir en la ciudadanía, y ciudadanos también son las personas privadas de su libertad porque no dejan de ser seres humanos. Bueno, para ir cerrando, tenemos dos preguntas más, Oscar, y luego vamos con Washington. Adelante, Oscar. Gracias, buenas noches a todos, a todas. Gracias, doctor Carlos, por informarnos en este encuentro. Tengo otra inquietud. Usted nos ha dicho que luego de que este gobierno nos ha metido en un problema más, ahora la ciudadanía estamos otra vez en manos de la Corte Constitucional, sí. Y nos ha informado que se han presentado algunas demandas de inconstitucionalidad de este decreto. Y también nos ha dicho que, claro, como nosotros la mayoría sabemos, la Corte Constitucional tiene una gran carga procesal y que se demoran años en resolver demandas como estas. Sin embargo, estamos a 2 semanas de que pasen 2 cosas en el país. La una es el cambio de autoridades a nivel nacional y especialmente las autoridades del CPCCS. Y el otro es el posible ya fin del juicio político que esperamos sea para sacar a este banquero. Pero si no sale el banquero con el juicio político, tal vez las nuevas autoridades del CPCCS podrían influir en algo para que la Corte Constitucional acelere este proceso de demandas de inconstitucionalidad, o prácticamente no nos pueden ayudar tampoco desde el CPCCS. Han habido algunos casos que la
Corte Constitucional ha acelerado su proceso y no se ha demorado los 4, 5, 6 años que normalmente se demoran, sino se han demorado algunos meses, 6 meses, 8 Ajá. meses. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanía para presionar para que la Corte Constitucional agilite el proceso de estas demandas? Y aún así, si es que no podemos conseguir esa presión, usted también nos ha dicho que hay lo de las medidas sustitutivas, en donde la Corte Constitucional puede decidir suspender este decreto hasta que se resuelva su inconstitucionalidad o no. Si es que se va por ese camino, ahí va mi segunda pregunta, ¿cuánto tiempo se demoraría la Corte Constitucional en dar esas medidas sustitutivas, si el término es correcto? Tal vez debemos presionar también por ahí. No sé si como ciudadanía podemos presentar a Amicus Curiae o algo, siendo patrocinados por algún abogado como usted, por ejemplo. De alguna manera tenemos que hacer presión, entonces. Esas son mis preguntas sobre el CPCCS, los Amicus Curiae y lo de las medidas sustitutivas que la Corte podría habilitar. Gracias. Gracias, doctor. A ver, por el principio de independencia de las funciones del Estado, el Consejo no podría influenciar una decisión o un tratamiento pronto. Lo que sí podría hacer es presentarse también como amicus, y ahí vamos mezclando con la idea que se te ha ocurrido y que también les iba a proponer a los compatriotas, a todos los que nos están viendo. Si es que ustedes también observan que es un peligro para la seguridad, para la situación de violencia que estamos viviendo, que exista un porte de armas generalizado, vamos, presentemos amicus curiae a esta demanda de inconstitucionalidad, y creo que con esa, entre comillas, no quisiera llamarla presión, pero con ese interés de la ciudadanía, la Corte Constitucional podría observar lo siguiente. ¿Por qué se demora la Corte? Por la carga procesal. ¿Y qué sucede dentro de la Corte cuando viene una situación o viene una demanda o viene una acción que considera que debe ser tratada de manera pronta? Se salta el orden cronológico, existe la posibilidad de saltarse el orden cronológico de acuerdo al mismo reglamento interno de la Corte Constitucional por interés nacional que tendría el caso, como específicamente este caso lo tiene, según mi apreciación, y podría resolverlo en pocos meses. Y ahora, yendo a la última parte de la pregunta, el procedimiento luego de que se presenta una acción de inconstitucionalidad, es recibida por la Corte, tiene que pasar a la sala de admisión, que está compuesta por 3 jueces, y estos 3 jueces resuelven si es que admiten o inadmiten la acción. Esta acción en particular, la que se ha presentado por este servidor y el resto de los colegas a los que hice mención en un inicio, tiene también la posibilidad de medidas cautelares. ¿Y qué son las medidas cautelares? Son justamente esta opción que tienen los jueces de determinar la suspensión de la aplicación del decreto 707 y del acuerdo ministerial 145, como hemos solicitado, que también lo pueden hacer, ¿no? Si es que observan que existe una gran posibilidad de inconstitucionalidad de esta demanda. Entonces, estas serían las vías que ciudadanamente podemos utilizar los que nos están observando en este momento o quienes tengan este interés de suspender o de que se declaren inconstitucionales estas normas inferiores. Bueno, y para ir cerrando, la última pregunta tenemos con Washington. Ahora espera, adelante, Washington. Sí, lo que sucede es que tenía una inquietud. El presidente dice porte de arma libre, pero siempre existió el sacar el permiso para tener las armas. Claro que en los tiempos anteriores, y siempre ha sucedido, les voy a hablar antes de Rafael Correa, lo que podían sacar armas eran los que tenían dinero, porque tenían que pagar los exámenes y todo eso, y eso eran muy costosos. Entonces siempre el arma la va a tener el que tiene el poder económico. No importa si sea narcotraficante, delincuente, lo que sea, pero la va a tener porque todo está corrupto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si la segunda siempre existió. O sea, ¿cómo hacemos una relación del presidente que use este término como cuando usó el término en la vacuna, exhortar? Ahí me gustaría que me ayude, por favor. Gracias. Mira, Washington, y qué interesante la pregunta, porque ya sí también podemos observar cómo el decreto fue lanzado al apuro y sin la meditación que requería. Hubo una descoordinación institucional tremenda. ¿Por qué? Porque sale el presidente hablando de libre porte, sin embargo, al día siguiente salieron de la cúpula policial y militar a decir, no es libre porte, es un porte regulado. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba
antes de este decreto, las personas que ya tenían armas y que ya tenían su permiso podían tener su arma, pero no podían portarla y movilizarse con ella, sino podían tenerla en un lugar específico, ¿cierto? Ahora lo que se está proponiendo a través de este decreto y de este acuerdo ministerial es que justamente la persona que tiene el permiso pueda portarla, o sea, pueda portarla sin restricción. Y claro, aquí la diferencia entre libre y regulado es que existen los requisitos, pero como ya lo habíamos mencionado y como muy bien lo has determinado, estimado Washington, los requisitos se podrán saltar cuando exista el poder económico y la posibilidad de burlar el sistema a través de la corrupción. Solo así, una persona no idónea podrá acceder a tener este permiso y portar el arma en las calles de las ciudades de este país. Gracias, abogado Carlos Alvear. Doy el paso a Ángel Jaramillo para que ya nos cierre el programa. Adelante, Ángel. Gracias, Edgar. Yo creo que la solución es que este señor tiene que irse ya. Ya está, el pueblo está cansado, ya no soporta más todo lo que está pasando. No hay salud, no hay educación, hay crimen, hay robo. Entonces vamos a seguir adelante. Arca le agradece al compañero, el abogado Carlos Alvear, por su participación en este encuentro Zoom. Para nosotros siempre es muy importante que haya aceptado la sesión y de contar de su tiempo y conocimiento para que ecuatorianos que estamos dentro y fuera de la patria nos enteremos. Arca, la coordinadora de California de la Revolución Ciudadana, junto a TV Digital, Guerreros Digitales y también con Jóvenes por la Esperanza, seguiremos colaborando y estrechando distancias con el objetivo de unirnos para lograr volver al camino de la Revolución Ciudadana por el bienestar de nuestra patria. Ahora le vamos a dar paso al compañero con sus palabras de despedidas. Adelante, abogado. No, mi agradecimiento a todos ustedes por tomarse unos minutos y escuchar los criterios de este humilde servidor, y creo que coincido plenamente con tu conclusión. Cuando un gobierno está presidido por una persona que no cree en el Estado, y cuando el Estado en un momento fue la solución y la respuesta para los ciudadanos, no podemos seguir tranquilos, no podremos tener las respuestas que requerimos como ciudadanía, y no podremos tener seguridad, educación, salud, ni ningún otro servicio que le corresponde, de acuerdo a la Constitución, al Estado ecuatoriano. Así que se le ha dado la oportunidad al señor Lasso, y ojalá los políticos que están en la Asamblea se conduelan del pueblo ecuatoriano y no de sus intereses nacionales, personales, mejor dicho. Así que bueno, nuevamente gracias Ángel, gracias a Toño, cumpleañero, y gracias a todos los compañeros que nos han estado escuchando esta noche. Un abrazo para todos ustedes y bueno, viva el arte. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta la próxima semana. Buenas noches, compañeros. Cuídense. Moncho.